Bienvenidos al podcast Caras Internacionales con un nuevo episodio llamado Conectando Fronteras. El día de hoy, su anfitriona Odalis Varías y dos internacionalistas muy importantes, las cuales son Alison Marroquín y Leila Martínez. Hablaremos sobre el tema Mercado Común Centroamericano. Para empezar, Alison, ¿cómo este tema fue surgiendo a lo largo de la historia? Bueno, comúnmente se conoce que el mercado común surge o nace en 1960, pero en realidad este pensamiento integracionista de Centroamérica se da en 1951 con el tratado o con la Carta de San Salvador, en donde se establecen como las bases o ese pensamiento que se tenía de integrar Centroamérica. Posteriormente, como se mencionaba en 1960, se da el Tratado General de Integración Económica Centroamericana, en donde ya se da el funcionamiento del mercado común, porque ahí los países firmantes declaran su voluntad de crear un mercado común en un lapso de 5 años desde que ese tratado entrara en vigencia en 1961, y además establecer un arancel externo común, que básicamente iba a permitir que se diera la libre circulación de mercancías, además del mercado que ellos iban a crear. Sí, es muy importante que abordemos este tema porque muchas veces no caemos en cuenta de la importancia que tiene el mercado común centroamericano o que tuvo en el momento de mayor auge. Entonces, en este podcast creo que es ideal para que conozcamos a grandes rasgos lo que es el mercado común centroamericano. Sí, como todo proceso de integración, tiene sus propios objetivos. En este caso, Leila nos hablará sobre los objetivos que fueron creados tras lanzar lo que era el mercado común centroamericano. Sí, yo creo que el objetivo principal que tenemos que considerar es básicamente de que buscaba reunificar lo que eran los países para poder tener una economía mejor o mayor en cada una de las regiones. Estos son grandes rasgos del objetivo que esto buscaba, además de que buscaba crecer como bloque y crear una fuerza como bloque que fuera mayor y que pudiera hacer competencia a otros procesos que estaban igualmente en la región. Porque recordemos que los países de Centroamérica regularmente no tienen gran importancia en el área internacional, ¿verdad? Entonces, al unirse como bloque, ellos iban a tener, aunque sea un voto o una voz un poco mayor en comparación a los demás países que se consideran potencia. Sí, como ellos ya lo mencionaban, nosotros necesitábamos como ese auge para llegar a las teles o algo internacionalista, porque nosotros solo éramos como países separados y comparados con otros procesos de integración que son sumamente grandes y sus economías son grandes, nosotros no teníamos como esa importancia como tal. Pero también ese proceso de integración trajo consigo ventajas y desventajas. En este caso, una de las internacionalistas nos explicará cómo fueron estas ventajas. Bueno, como primera ventaja quizás está el libre comercio, que se dio gracias a que se cumplió uno de los objetivos, que era la unificación de los aranceles por medio del sistema arancelario centroamericano, mejor conocido como el SAT. Aquí se establecen como cuáles son los aranceles que se van a pagar, por decirse así, al momento de realizar importaciones o exportaciones por parte de los países miembros de este mercado común. Básicamente se permitió que se diera la apertura de los mercados por parte de los países centroamericanos, ya que estos podían tener mayor acceso a mercancías, así también a diferentes servicios que ofrecían otros países. Ya no solo nos enfocábamos en lo que producía El Salvador, tanto en bienes y servicios, sino que ya podíamos ver un panorama un poco más amplio. Sí, además de destacarte que la ventaja que mencionaba Alison lleva a otra ventaja que también es muy importante, lo cual es la inversión extranjera. Esta inversión que se dio ayudó bastante al desarrollo de las economías, brindando empleos, muchas personas pudieron seguir adelante, tanto en los estudios o salir adelante con su familia gracias a los empleos que esta misma inversión trajo, no solamente en el área de servicios, sino que también de producción. Muchas empresas decidieron traer sus
operativas a los países de la región, debido también a esta facilidad que era del traslado de la mercancía de un país con otro por la unificación de los aranceles o el arancel común que se tenía en ese momento. Entonces, esta es una ventaja bastante buena porque esa inversión extranjera que vino a fortalecer las economías de cada uno de los países de la región, no solamente de El Salvador o de Nicaragua independientemente, sino que como bloque. Sí, quería mencionar a Leila de que aparte de ser una ventaja también fue como una desventaja porque no estábamos como lo suficientemente preparados para recibir unas grandes industrias a nuestros países y por eso muchas de las empresas que hoy en día tuvieron su auge en su momento de que hicieron crecer la economía, hoy en este momento están como cerrando sus fábricas de producción por el simple hecho de que realmente no supimos cómo medir o cómo sacar adelante esa oportunidad que se nos dio en ese momento. Aunque yo creo que ahí también hay otros factores externos que van involucrados en lo que es el hecho de que las empresas saquen sus grandes empresas operativas acá o sus bases de la región. Entonces hay otros factores que también son importantes, pero quizás en ese momento no lo vamos a ahondar porque sería entrar en otros temas y eso lo vamos a dejar para otras. Sí, y Alison quería agregar algo. Sí, con respecto a que, como mencionaba Leila, las inversiones fueron excelentes en su momento, nos trajeron grandes beneficios, pero también no todo era bueno, todo era positivo, sino que también surgieron desventajas en esta área, por ejemplo, que no se apoyaba las empresas nacionales o regionales en este caso, porque otros vinieron a sustituir, porque obviamente no se puede comparar una empresa multinacional con una empresa regional o nacional, ¿verdad? Además de que en su momento Centroamérica, cuando el mercado común estaba funcionando, sí, la economía estaba creciendo, pero no se estaban enfocando en el bienestar, lastimosamente, de la población, o sea, en mejorar la calidad de vida, aunque se consideran que los procesos de integración es enfocado para ayudar a la población, pero en realidad en ese momento la población se vino a una situación de pobreza bastante lamentable, porque solamente el 8% de la población centroamericana podía tener acceso o tenía el poder adquisitivo para poder comprar los productos o servicios que ahora estaban llegando a los diferentes países. Sí, es que eso fue como uno de los problemas que tenemos actuales y que también son unos problemas que vienen arrastrándonos desde el pasado de la creación del mercado común como tal. Y como decía Alison, creo que la deficiencia que hubo ahí fue de que nos empezamos a enfocar en otros objetivos y no ya solo al momento de que nosotros queríamos como crecer como economía, el bienestar de los ciudadanos, sino que también empezamos a involucrar otras cuestiones que hicieron que este mercado común fuera deteriorándose. Sí, cuando hablamos también de los problemas, también podemos mencionar de que los problemas para que en sí el proceso de integración funcionara como tal, ¿verdad? O el mercado común funcionara como se esperaba. Estos problemas pueden surgir desde que había economías que eran abismalmente diferentes. Entonces, había economías que tenían un índice de desarrollo mucho menor o muy por debajo de las otras, como en este caso podemos mencionar nuestra propia economía, quizás por decirlo así, era un poco menor a las economías de otros países en comparación. Entonces, ¿esto qué genera disgustos, inconformidad, genera de que no esté de acuerdo con la toma de decisiones que se da en el momento, sino que uno cuando está participando en un grupo, en un proceso de integración, espera dar y recibir, no solamente estar dando y dando. Entonces, cuando hablamos de que las economías son diferentes, hablamos de que unos países van a poder apoyar más que otros países. Entonces, en este caso, hemos mencionado hasta el cansancio lo que es el pobre país de Costa Rica, pues ellos no estaban muy conformes en el momento de ellos solo estar dando y dando y pues no recibir mayor costo. Entonces sabemos y conocemos la economía y la sociedad y cómo es Costa Rica, entonces tiene un desarrollo mucho más grande. Entonces en el momento ellos decidieron apartarse del proceso porque en sí no era como que le abonara mayor cosa a lo que ellos ya tenían. Entonces este es uno de los problemas que surge, que es
estas diferencias entre el desarrollo económico de cada país. Pero también tenemos que ver como la otra cara de la moneda, porque estamos como salvadoreños hablando de cómo Costa Rica no tenía los beneficios, cuando en realidad sabemos que nosotros éramos de los principales promotores de que eso siguiera funcionando, porque obteníamos los beneficios a pesar de que no somos un país productor o que pueda realmente dar alguna aportación importante a lo que es el mercado común. Pero también parte de los como problemas que se dio es la falta de interés de trabajar en equipo. O sea, se da en la mayoría de procesos de integración, porque como sabemos, la mayoría de países o gobiernos son bastante egoístas, velan por sus intereses y no por los intereses comunes, y eso sucedió en Centroamérica. Llegó un punto en donde ya no nos interesaba cumplir los objetivos comunes, sino que nos enfocábamos solo en los beneficios que nosotros íbamos a obtener y no en lo que podíamos lograr si realmente trabajamos. Y eso se ve prácticamente como la falta de voluntad que tenían los países de seguir trabajando en conjunto, de seguir trabajando como un verdadero bloque. Y saben que lo importante también de lo que mencionaban eso es de que, o sea, los gobiernos van cambiando. Entonces puede ser que un gobierno empezó un proceso y todo estaba bien, todo era color de rosa, pero cuando hubo el cambio de gobierno, puede ser que todo se vino abajo, que todo se paró y entonces ya no pudieron seguir los procesos como tal. Entonces en Centroamérica ese es un fenómeno que se ha dado bastante. Cuando cambia de gobierno, cambia la ideología, la mentalidad, la forma de trabajar, y esto es lo que trae también otros conflictos que ya vimos o ya conocemos un poco sobre la historia de los conflictos en Centroamérica, en América Latina, que más en esa época donde estaba iniciando el mercado común centroamericano a trabajar, pues se dieron diferentes conflictos, no solamente país con país, sino que internos de cada país. Entonces esto llevó a que también abonara a que la unificación pues no se diera como tal o como se esperaba. Sí, y abonando a lo que Alison mencionaba, de que El Salvador creo que era como el más interesado en tener esa unificación de países, creo que hasta el día de hoy, creo que está buscando eso. Y también retomar de que nosotros creo que no supimos cómo conllevar ese proceso, porque tenemos el ejemplo del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que a pesar de que México es como el que menos beneficios recibe, ellos siguen teniendo esa parte, esa integración en conjunta desde que se creó para poder tener la economía y ser la potencia que hoy en día es. Y también cabe mencionar que el mercado común centroamericano trajo consigo impactos sociales y ambientales. ¿Ustedes como internacionalistas me podrían dar o ahondar esa información? Sí, claro. Cuando hablamos de impactos hay en diferentes, indefinidas áreas, pero en este caso tú preguntabas de los impactos sociales. El impacto social, pues lo podemos abordar desde la perspectiva del mejoramiento de la calidad de vida de las personas en Centroamérica. O sea, habían diferentes regiones, o hay todavía diferentes regiones donde podemos ver que la pobreza ha sido bastante, ha sido absoluta. Entonces, esto nos ha llevado a que los procesos de integración busquen la forma de llegar a las comunidades, a las sociedades, y que pues de cierta forma sean beneficiados. O idealmente un proceso de integración como en el mercado común centroamericano pues buscaría eso, ¿verdad? Que las personas mejoren su calidad de vida, aunque muchas veces nos vamos más por lo económico que por lo social. Pero sí, el mercado ha impactado en esa área. De cierta forma, pues algunas personas lo ven bueno, lo ven positivo, y otras personas lo ven negativo. Entonces aquí creo que depende de la lupa en que lo miremos. Y depende también de la situación en la que nos encontremos, porque no todos estamos como en la misma economía o en la misma disposición como ella dice. Creo que depende de qué punto de vista estemos viendo o lo estemos viviendo. La verdad es que tiene que ver mucho las realidades de cada persona, cómo viven la situación y cómo el mercado común les benefició, les afectó de cierta forma la calidad de vida que ellos llevaban. Y con respecto a lo que preguntabas del área ambiental, pues la verdad en los 60, cuando este mercado se creó, en realidad no había una preocupación como la que hay actualmente
de cuidar el medio ambiente. Pero entonces no se trabajó, por decirse así, en esa área. De hecho, al ser este mercado común se especificaba en el área del comercio, la industrialización, entonces básicamente no les interesaba lo que tenían que avanzar y todo lo que tenían que votar en el área ambiental con el propósito de hacer crecer sus economías, de hacer crecer su industria. Entonces básicamente esa preocupación no se tenía en ese momento, aunque actualmente sí se tiene, porque recordemos que los recursos naturales son los que básicamente contribuyen a que nosotros podamos producir de alguna forma algún producto. Entonces no se han cuidado en su momento y por lo tanto ahora se están intentando rescatar. Y lastimosamente este proceso se deterioró bastante y pues a la larga por diferentes aspectos, como mencionaba Leila, conflictos que se dieron internos, como fue el conflicto bélico entre Honduras y El Salvador, que básicamente fue el punto de caída del mercado común centroamericano, porque se vino abajo todo el comercio y todo lo que habían construido en su momento. Se cerraron carreteras, bueno, al menos la carretera panamericana se dice que se cerró por un lapso de tiempo bastante grande y pues era de las principales vías de transporte de las mercancías. Se congelaron las cuentas bancarias, entonces todo se vino abajo de un momento a otro por diferentes conflictos que se daban de manera interna. Sí, y como ya lo mencionaba, yo creo que en ese momento no estábamos como tan presentes de todo lo que estábamos gastando y todos los recursos que no iban a regresar a nuestra vida. Creo que lo único que nos importaba era crecer la economía y ver de qué forma llegábamos a ser una mejor potencia. Y ya para finalizar, el mercado común centroamericano, después de que nos trajo consigo mejor economía, también nos ha traído problemas, nos ha traído y nos ha dejado hasta el día de hoy beneficios. Y para concluir, Leila nos va a dar la conclusión de tal tema como ha sido tan importante. Sí, para concluir creo que es más que todo generalizar cuál ha sido la importancia de lo que es un mercado común centroamericano, y podemos ver que la importancia básicamente radica en que no es lo mismo negociar como bloque a negociar como un país. Entonces, cuando negociamos como un bloque, tenemos mucha mayor fuerza, podemos negociar de una mejor manera o que nos beneficie de mejor manera como bloque económico, y así pues dejarnos ver ante la sociedad internacional y negociar con las grandes potencias. Y sabemos que somos en gran medida dependientes de las potencias. Entonces, una de las importancias es esa, porque el mercado común centroamericano nos permitió eso, unificarnos, tomar fuerza como bloque y que las economías de cierta forma mejoraran. Otra es como las regulaciones también que se dieron en el área política, en el área aduanera. Ya lo mencionábamos, la creación del arancel externo, que ahora lo conocemos como el SAC. Entonces nos ha dejado esto, que es bastante importante, porque hoy en día pues, podemos transcurrir o pasar libremente mercancías de cualquier país de la región que tengan origen ahí, ¿verdad? Entonces es bastante importante en esta forma, además de que muchas de las políticas que se han creado en las áreas sociales y más que todo en las áreas sociales vienen como enfocadas en lo mismo de cada país de la región. Entonces, para fortalecer las sociedades de la región y que se proteja de cierta forma también las culturas, porque vemos las diferencias abismales entre la cultura tanto salvadoreña como en Guatemala, incluso como es la de Costa Rica. Entonces podemos ver que en toda la región de Centroamérica hay diferencias culturales, entonces las diferentes políticas también van enmarcadas en eso. Entonces esas son algunas de las importancias que ha tenido el mercado común centroamericano para los países de la región. Muchas gracias, se les agradece por habernos visitado el día de hoy. Esperamos volverlas a tener pronto y nos vemos en un nuevo episodio. Chao, gracias.